En este tutorial vamos a explicar cómo configurar un DVR, NVR o cámara IP que funcione por el servidor P2P de Dahua en el software Smart PSS. La totalidad de las conexiones de equipos Dahua se realizarán a través de la conexión P2P, por lo cual ya no habrá que abrir ningún puerto en los routers. Vamos a utilizar un DVR de Dahua, pero valdría también un NVR o cámara IP y un ordenador en el cual esté instalado el software Smart PSS. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse manuales y software. Como aparece en la imagen, tenemos que tener activado la pestaña de P2P en el grabador. Para realizar la configuración necesitamos realizar estos pasos. 1. Descargar el software Smart PSS de Dahua. 2. Tener los datos del P2P del grabador de Dahua. Y 3. Configurar el grabador en Smart PSS. Descargar software Smart PSS en nuestro ordenador. Para descargar el software Smart PSS es muy fácil. Abrimos un navegador y aquí en la barra de direcciones ponemos seguridad electrónica y algo más, ¿vale? Aquí nos aparecerá la página, nos vamos a la parte de descargas, software y nos vamos a CCTV. Aquí en CCTV hay varias marcas, pulsamos Dahua, en el icono de Dahua, ¿vale? Y aquí hay varias versiones, pero la última versión es esta de aquí, la versión 2.02. Le damos aquí, ¿vale? Nos va a un servidor privado, ¿vale? Y le damos a Download. Y le damos a Guardar. Y cuando esté guardado, pues ya lo instalamos. Y seguiremos al siguiente paso. Datos del P2P del grabador de Dahua. Necesitamos saber el número de serie del DVR, NVR o cámara IP. En los DVRs y NVR vienen una pegatina en la parte de abajo del aparato y con el número de serie. Y en las cámaras IP viene una pegatina en la parte de atrás de la cámara, que también muchas veces viene con un código QR. Necesitaremos el usuario, en este caso será admin, y la contraseña a mayúscula, a minúscula, arroba 12345. Configurar grabador en Smart PSS. Bueno, aquí tenemos el Smart PSS, ¿vale? Y vamos a darlo de alta el grabador a través del P2P, es decir, el número de serie del grabador. Vamos aquí donde pone Device, ¿de acuerdo? Y vamos a HAT, ¿vale? Aquí vamos a llamarle seguridad electrónica y algo más, ¿vale? Aquí en el método vamos a poner P2P y aquí vamos a poner el número de serie del grabador. Vamos a ver. Vale. Aquí ponemos el usuario, que es admin, y la contraseña. A mayúscula, a minúscula. Vale. Vamos aquí a HAT. Vamos aquí, está offline. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces con el P2P tarda un poco en conectarse, ¿de acuerdo? Vamos a ver si está. Tarda aproximadamente, muchas veces tarda incluso 5 minutos, con lo cual no desesperen. Ya ha puesto online, como ustedes han visto, ¿de acuerdo? Y aquí ya nos pone el tipo, el modelo, que es 16 canales, el puerto ya no hace falta y el número de serie que tiene el grabador. Ahora vamos a ver si vemos la cámara, que es lo que realmente nos importa. Vamos a Live View, ¿vale? Nos da aquí el grabador y he puesto en la cámara 1, he puesto una cámara. Vamos a ver si la vemos. Aquí vemos que se ve correctamente la cámara, por lo cual estamos conexionados a través de un ordenador portátil con el Smart PSS en un internet remoto y nos conectamos remotamente al grabador por el P2P y vemos satisfactoriamente la imagen, con lo cual funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial.
Este vídeo es corto pero bastante visual para realizar la configuración de las conexiones P2P de Dahua. Hay una parte buena y una parte mala en este tipo de conexión. La parte buena es que no hay que preocuparse de abrir puertos en el router. Y la parte mala es que no sabemos cuándo el servidor P2P está fallando o el grabador está averiado, ya que no podemos visualizar si está online o no el equipo. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.